Ya. Bueno, buenas para todos, espero que se encuentren muy bien. El presente video busca presentar una de las posibles implementaciones que se pueden tener con Python en lo que corresponde a la ejecución bajo un estudio de caso. En este caso se tiene un contexto del ejemplo de implementación que se pretende desarrollar. Entonces voy a iniciar con el contexto donde se presenta una empresa de desarrollo de software que desea realizar una implementación de un sistema interno de gestión de tareas para mejorar la organización y el seguimiento de los proyectos. El sistema debe ser capaz de crear, modificar y gestionar las tareas asignadas a los empleados, además de generar informes basados en fechas, plazos y asignaciones. El objetivo del caso es que diseñemos e implementemos un sistema utilizando Python, aplicando temas claves como el manejo de paquetes, lo que corresponde a pip como instalación de librerías o herramientas externos, cadenas, métodos y listas, programación orientada a objetos para la manipulación de datos. En este caso, entonces, tiene unos objetivos, que es utilizar paquetes y pip para organizar su proyecto y trabajar con bibliotecas externas, aplicar métodos de listas y cadenas para la manipulación de tareas de usuario, implementar programación dirigida a objetos con estructuras, clases, objetos para tareas y para usuarios, cómo trabajar con misceláneos generadores de manejo de textos, un módulos OS Time, Data Time, Calendar para gestionar los plazos y fechas de las tareas. A su vez, voy a empezar con la implementación y cuál fue la idea y por cómo se buscó desarrollar esta implementación. Voy a empezar desde la estructura. Se buscó tener una estructura similar al ejemplo que se plantea en otro caso, donde se tiene una carpeta principal que nos va a almacenar todo el proyecto como tal, un archivo general, que es el archivo que va a llamar la implementación que se desarrolla durante todo el proyecto, y a su vez se tienen carpetas. Una carpeta que está designada, así se van a tratar registros descritos, ya sea como elementos externos, como puede ser un archivo de texto en formato CSV, o como puede ser otros elementos. En este caso, pues vamos a ver que no se implementó de esa forma, porque es una interacción directamente desde los ingresos que vaya almacenando el usuario, pero pues se puede también gestionar de esta otra forma con el uso de diferentes herramientas, como lo puede ser Pandas. Por otro lado, se menciona que se genera un paquete. En este caso, pues en su ejemplo se mencionaba seguridad, en este caso se llama de otra manera, ya lo veremos en el desarrollo. Y a su vez se generan otros subpaquetes que tienen módulos que llamamos a diferentes partes del programa. ¿Listo? Este es como el esquema inicial desde cómo se está migrando el proyecto. Ya ahora en la implementación, entonces regreso a esta parte. Permítanme un segundito para minimizar y verme. Listo. Entonces acá vamos a empezar a describir cómo se divide y cómo se estructura el proyecto. En este caso, pues la gestión de tareas, como se describía en el desarrollo del ejercicio. Entonces tenemos una carpeta general, la que les mencionaba de datos, en el caso de que se pueda ingresar archivos en esta parte. En este caso se mencionaba uno desde un JSON. Aquí que nos describía ciertos parámetros que se van agregando. Ya les entraré de pronto en el detalle de cómo se va almacenando esta información. Por otro lado, bueno, este es un caso que estaba haciendo de ejemplo. Aquí por otro lado tenemos lo que corresponde ya a otra implementación de carpeta diferente. Entonces por un lado tenía la implementación de los datos que estamos manejando como almacenamiento y por otro lado todas las estructuras de métodos que nos ayudan a realizar ciertas funciones. Este de pipe cache, que es lo que se va generando cada vez que ejecutamos el código, entonces no le prestemos mucha atención. La siguiente nos corresponde a la aplicación. Esta parte de la aplicación es donde se desarrolla y se describe todo el menú de interacciones que se está desarrollando. Entonces, lo primero, se define una función en cuanto a la recolección de datos. Inicialmente lo había estructurado para gestionar la información mediante datos en consola. Entonces, este menú me servía para la implementación de datos en consola, por lo cual estamos utilizando lo que corresponde a la función print para tener todos estos datos en consola y a pesar de ellos fuéramos ingresando ciertos datos, se hicieran ajustes, se hicieran verificaciones y creaciones de usuarios y tareas. Pero pues ya migré a una nueva estructura, pues ya les estaré mostrando. Entonces, lo primero se definió un menú. A partir de este se creó otra función diferente que inicializaba el menú.
desde donde llamaba gestor de tareas, que lo vemos a continuación. Aquí hacía un condicional, donde nos llamaba la función para seleccionar una opción como ingreso. Entonces, en este caso también se utiliza la función input para lo que corresponde a la recolección de datos que se almacenan en una variable, en este caso es la opción. Esta opción, a su vez, tiene una estructura de if para la selección de opciones en base al menú. Entonces tiene una relación directa a estos, donde si el ingreso seleccionado en esta opción corresponde a uno, hace esta opción en caso de que no pase la siguiente iteración con el if, hasta llegar a su última iteración que terminaría con el else. ¿Listo? Que sería la opción inválida cuando ya no se cumple ninguno de los parámetros que estamos buscando. ¿De qué corresponden cada uno de los números? Lo que se describe en el menú. Entonces, el diseño inicial que había generado era para la creación del usuario, la creación de una tarea, ver todas las tareas descritas, cambiar el estado de una tarea, generar algunos reportes de forma, ya fuera gráfica o ya fuera desde forma em, descriptiva, digámoslo así, de la recolección de los datos, guardar la información y salir. Esta de guardar la información buscaba que se almacenaran los datos acá en la parte de datos. Continuamos, Bueno, el menú nos describe paso a paso qué hace cada una de las opciones y cómo las interpreta. En algunos casos solo hace una impresión mediante la función print. En algunos casos llama a algunos otros métodos de otras partes del código, como lo puede ser gestor, que es donde está la parte más amplia del código. Pasemos a ese siguiente sub, sub, espérame que la perdí, subpaquete. Sí. Entonces, el siguiente subpaquete que tenemos aquí presentado es modelos. En este de modelos se está implementando la clase de tarea, donde se están describiendo esas partes requeridas para la implementación que estamos desarrollando. En este caso correspondería a esa fecha límite en comparación de tiempos. Aquí utilizamos partes lógicas de tiempos y una relación directa con el usuario. Entonces, primero se inicializan los parámetros, entonces los títulos, la descripción, el data time relacionado al tiempo establecido en la fecha en la que se está ejecutando, tomándolo como hoy. Y acá, en tiempo límite, se coloca una definición de parámetros que ingresa el usuario. Entonces, en años, en meses y en días. Y se coloca en un estado dependiente hasta que el usuario cambie el estado de la actividad. Por este lado, se define la igualación al usuario que se le está asignando a la actividad. Aquí se tiene una definición de otra parte, otra definición de clase, lo que corresponde al cambio del estado. Entonces simplemente le está asignando lo que corresponde al nuevo estado cuando se le cambia la verificación del estado. Entonces si está en pendiente, si está realizado o si está en ejecución. En este caso se define otra que son los días restantes correspondientes a la variación entre la fecha definida versus la fecha actual. En este caso estamos definiendo dict, que define, bueno, cada uno de los parámetros que les estaba mencionando. Y ya, aquí terminaríamos con lo que corresponde a la creación del método tarea. Y pues todas sus clases definidas dentro de este método desde la clase tarea. Aquí lo que les mencionaba, hay una relación y uso de la librería DataTime, donde se importa DataTime, que le estamos implementando para usos directos de fechas y relaciones que se tienen con las fechas. Hay varias librerías que no sé si ya me he saltado alguna, que tienen diferentes implementaciones. En este caso no tenemos importación en esta clase, pero la parte de usuario entonces que se está trayendo, se está creando la clase de usuario, la cual define la creación y asignación del nombre y el email que están ingresándose como dato de usuario. ¿Listo? Son las entradas que se están teniendo. Y estas nos retoman a su vez, nos retornan a su vez lo que corresponde a la creación, el nombre creado y el correo creado. Esto tendría que ver la subclase modelos. Ya pasando a una clase más grande, a una subclase más grande que corresponde a donde estamos creando la mayor parte funcional del código, que es el gestor y la persistencia. En gestor ya tenemos más importaciones. Entonces, tenemos la relación.
desde nuestras carpetas a los módulos que estamos trayendo. Entonces estamos trayendo los módulos de usuario, tarea, que ya tenemos descritos anteriormente, y el de persistencia que está directamente en la misma carpeta, pues acá tiene su ruta y pues la que estamos importando. Por otro lado, estamos importando lo que corresponde a Matplotlib para la generación de gráficos visuales y representaciones gráficas de la información que estamos generando. Y volvemos al uso de DataTime para la generación de datos relacionados a la fecha y hora. Aquí por otro lado, tenemos este tabulate que busca generar, pues aquí en consola, desde esa estructura, una forma organizada de la información y todo lo que se estaba presentando en pantalla. Aquí en esta parte se genera la clase, la cual define los ingresos, esos ingresos que se estaban definiendo anteriormente, los llaman esta parte, donde para la parte de usuarios agregan esos usuarios a las definiciones que tenemos, en este caso la asigna usuario, con los nombres y asignaciones realizadas anteriormente. Entonces aquí genera un texto que menciona que el usuario está agregado cuando ya se finaliza la importación y asignación de la clase anterior. Por otro lado, buscar un usuario cuando se tiene pues un retorno de un nombre que se quiere localizar, ya está. En la parte de tareas, tiene lo que corresponde a la ejecución y creación de una tarea desde las descripciones que se tienen acá. Entonces, que se le genere un título a esa tarea, que se le genere una descripción a la tarea, otro lado la fecha límite y el nombre del usuario al que se le está asignando la tarea. A su vez aquí pues se llama al usuario al cual se le está asignando esa tarea. En caso de que no lo encuentre, pues también tenemos una ventana emergente que nos está diciendo que los datos erróneos que está enviando el usuario pues no son los correctos. Y a su vez, ya si los datos están correctos, se salta esta parte y asigna la tarea con los parámetros definidos a la variable tarea. Por este lado, pues desde la importación de tareas, le agrega esa tarea e imprime que la tarea está creada. Por otro lado, pues lista las tareas como una de las opciones del menú. Entonces nos define todas esas tareas que se van asignando como variables creadas, las va listando en esta parte de la tarea, donde le asigna una tabla. Continuando, pues ya pues tenemos la parte que nos permite imprimirlo, donde se mantienen los encabezados. En este caso, el cambio del estado de las tareas, lo que les estaba mencionando, y que corresponde a esa verificación de que una tarea se puede identificar y cambiar el estado, donde se mencionan tres estados. Entonces, y pues acá lo que nos está permitiendo verificar es que el estado se actualizó correctamente, ¿sí? En caso de que se ingresen valores que no están definidos en lo que ya está desarrollado, acá la opción va a ser índice inválido. Para la parte de reportes, desde una parte inicial, porque esta se modificó ya para la parte estructura final, se había desarrollado una asignación de suma en Bayesian for, ¿sí? Donde nos presentara cuál era la cantidad de tareas asignadas a pendiente, cuáles tareas asignadas a completadas, y a partir de esta nos imprimía esos pendientes y esos completados como un reporte. Por otro lado, se estaba agrupando la información también por usuario, cuáles tareas tenían asignadas los usuarios eh, para, para esas definiciones que ya se tenían. Aquí en la parte de persistencia se tenía la información de la información y cómo se hacía el tratamiento de esta, donde pues se definía una clase para guardar la información que se está ingresando desde el usuario. En este otro parte, la misma forma, es un tratamiento de la información donde se podía cargar. Entonces realizaba la importación de persistencia, que ya la veremos ahorita, y hacía el cargue de las tareas a esta. Aquí hace una iteración donde para la variable t en data hace una búsqueda del usuario a la cual le está asignando esa información a la variable usuario. Y a su vez, si esta cumple con estos parámetros, se le agrega tareas. ¿Listo? Y imprime que los datos están cargados correctamente. Aquí otra parte de definición gráfica de una clase se está mencionando la creación de un estado mediante gráficos. Entonces, era otra parte que se está implementando inicialmente. Un gráfico desde el detalle por usuarios también se está implementando. Un gráfico por fechas. En caso de que no hubiera información, pues no iba a presentar nada. Y ta, ta, ta. Entonces, aquí ya empezamos con la parte de importación de Plotly para la generación de gráficos y pues los parámetros que mencionaba. Entonces, donde se pone un título, donde se pone el eje X, donde se pone el eje Y, se ponen ciertos parámetros y pues show que nos muestra la gráfica en pantalla.
Y por último, se mencionaba si se llegaba a registrar una tarea, y pues como estamos hablando de una actividad que está dirigida al control de las tareas, en caso de que se presentara una tarea vencida, lo que busca el programa también es que se genere esa alerta y pues se mencione que ya la tarea está vencida. Sí, entonces en este caso, ¿qué se hacía? Se realizó una relación de la fecha de hoy con la ayuda de la librería de Timeline. En este caso, es importación del método que se hizo donde nos menciona now, que nos trae la fecha actual de hoy, y acá hace una relación con vencidas, donde toma todas las fechas que estén por debajo del parámetro de hoy y estén como diferentes a completadas. En este caso, este símbolo de admiración con igual nos representa el diferente y en caso de que cumpla este parámetro, nos lo manda a vencidas. Y por último nos presenta en pantalla, en este caso la opción inicial que les mencionaba, se desarrollaba mediante consola con print. Aquí nos mencionaba for t vencidas y nos traía esas tareas vencidas con el vencimiento en fecha. El último método que nos faltaría mirar correspondería a persistencia, donde se cuenta con la clase persistencia. En este caso se importa el JSON para lo que estamos mencionando de la recolección de datos y el OS. Y aquí empezamos con esa implementación y ejecución. Entonces, aquí se define cómo se están almacenando esas tareas que se van definiendo y se van creando. Entonces, a ver, la clase está creándose como guardar tareas, donde los parámetros de entrada son tareas y los archivos que se van almacenando en esta ubicación. Entonces, es la parte que tenemos acá. En esta parte, menciona aquí que esté haciéndose una asignación para cada variable t en tareas. ¿Listo? Y con ayuda de dos y esta parte de la función de makedir, eh, se están asignando esos datos cuando una existencia es verdadera, donde se abre el archivo, en este caso W, y indenta la data a esa información. Y por último, se está haciendo la carga de las tareas. Entonces, de igual forma, toda esta información que se está almacenando aquí en guardar se implementa en la asignación de tareas que se generan en ese JSON. En caso de que no exista, pues retorna el archivo. Y por último, pues abre LR para la verificación del JSON. Aquí, entonces, esas son las definiciones de toda la parte interna que nos está generando como tal nuestro programa. Para esa implementación inicial que les estaba mencionando, se generó un archivo principal, en este caso lo llamé main como principal, donde se ejecutaban como tal todas las verificaciones. Aquí voy a guardar todo, bueno, ya me parece guardado. Y vamos a verificar esta ejecución inicial y cómo se está implementando. Entonces, permítame. Entonces, acá nos va a mostrar que está importando todo correctamente y nos va a generar el menú. Todo depende del procesador y computador. Listo. Entonces, este era el esquema inicial que se tenía. Un esquema en consola que nos permitía ciertos parámetros dentro del desarrollo. Entonces, este era nuestro menú inicial. El sistema de gestión de tareas mediante la creación de un usuario para el parámetro 1, creación de tarea parámetro 2, ver tareas parámetro 3, cambiar el estado parámetro 4 y generar reporte 5 con guardar datos 6 y salir del programa con 0. Aquí entonces seleccionamos una opción para verificar su funcionamiento. Entonces, digamos, el nombre del usuario, Jorge, digamos Jorge@Salle, por poner un ejemplo, y ya. Entonces acá en la parte superior nos menciona. Seleccionamos la opción 1, y acá nos menciona cuando ya fue exitoso desde la verificación de la información usuario agregado. Creemos otro, digamos, Camila. Ah, bueno, permítame que aquí la barré. Creo que seleccioné la opción 2. Vamos a seleccionar otra vez la creación de usuario. Entonces Camila va a ser otro usuario. Camila.salle.com. Y listo, me dice que está bien creado. Para esta parte, en la creación de tareas, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a hacer la creación de una reunión. La descripción es reunión de gerencia, con fecha límite, digamos que del 20. Bueno, el año primero, 2026, del mes 4, del 20. Y para el usuario, Camila. A ese usuario se le va a agregar la tarea. Y vamos a agregar otra tarea. Seleccionamos informe, informe costos.
con fecha límite el 15, 2026, 15. Ah, bueno, sería el mes 04 y 15. Y se le va a asignar a Jorge. Ahora, vamos a ver las tareas que se van generando. Entonces, con este la podemos verificar con la opción 3. Y aquí nos va a listar todas las tareas que se vayan definiendo y cuáles son los días restantes hasta la ejecución de esa tarea. A partir de que se cumpla una definición de tarea vencida, cuando se supere el umbral de tiempo entre la relación de hoy contra la definición de la tarea, se contará como tarea vencida. ¿Listo? Para cambiar una tarea, pues se puede verificar aquí la opción 4, donde nos lista las tareas que se tienen descritas. Se le coloca el índice de la tarea, en este caso digamos que 1, y le vamos a cambiar el estado. Digamos que ya está completada la tarea. O sea, se definió que se mencionaban esas fechas, pero ya la completamos. Entonces el estado se completa para esa tarea. Verificamos nuevamente las tareas y esta nos dice que ya está actualizada como completa. La de Jorge no se ha definido como completa, entonces se mantiene el estado pendiente. Aquí para la parte de reportes, entonces nos menciona cuántas hay completadas, cuántas hay pendientes, cómo están definidas por usuario y si queremos ver un esquema gráfico. Entonces este era el esquema inicial que se tenía de la ejecución del programa. Entonces nos menciona el estado por tareas, donde se tiene una y una pendientes, porque solo he agregado esos datos. Y por otro lado nos presenta las tareas por usuario. Entonces solo agregué dos datos, por eso nos presenta solo la información así. Entonces una tarea para Camila y una tarea para Jorge. Y tenemos otra representación que nos representa la distribución por fechas. Entonces en este caso la definición que se había hecho, una para el 15 que ya se encuentra completada, creo que por eso está en cero, y esta otra que se encuentra pendiente, que está definida para el 20 del 4. ¿Listo? Y ya. En este caso ya nos arrojó los esquemas visuales, se presentaban esos gráficos inicialmente. Y por último, vamos a verificar y guardar los datos. Vamos a darle 6 para que nos almacenen los datos aquí. Entonces nos los almacenaría en tareas. Y por último, vamos a finalizar. Vamos a finalizar ya nuestra ejecución del código. Entonces ahí directamente se sale el programa. Aquí va a ser un clear para limpiar todo lo que tenemos en consola y ver una nueva implementación, otra nueva forma que se desarrollaron los datos. Entonces, esa era la verificación inicial. Aquí no tengo nada más que ejecutar, listo. Ahora, por este lado, se desarrolló otra implementación con un esquema generado como tipo dashboard, con lo que corresponde a la librería Streamlit. En este caso, pues empiezan a utilizar lo que corresponde a los apodos. Entonces, en este caso, Streamlit se trata como ST y Pandas para el tratamiento de datos se trata como PD. Volvemos a utilizar la implementación de Matplotlib para la generación de esos gráficos que nos presentan pues información de forma muy estadística y gráfica. Y por otro lado tenemos la importación de nuestras actividades en gestión de tareas, que es la definición de todas esas implementaciones que ya definimos anteriormente. Entonces en este caso estamos definiendo ciertos parámetros. Entonces gestor eh, que tiene que tener un estado y a partir de este nos trae la implementación de ¿cómo decirlo? Como la ejecución de la actividad gestor de tareas, no la implementa en esta, no la asigna, mejor dicho. Y a su vez la asigna en la variable gestor. Entonces aquí empezamos con ciertas definiciones. ¿Cómo vamos a generar ya como tal nuestro informe? Y pues que de cierta forma nos genera valor al nivel de un intérprete gráfico. Entonces, en este caso tenemos título. Vamos a mencionarlo como sistema de gestión de tareas, que es lo que nos pide el ejercicio. ¿Qué vamos a tener en este sistema de gestión de tareas? La creación del usuario. Entonces, en este caso lo presentamos de cierta forma diferente, donde le vamos a crear un encabezado de creación de usuario y a su vez creamos las dos variables que estábamos teniendo en cuenta anteriormente, nombre y correo. A su vez, estamos agregándole mediante un botón esa implementación de agregar usuario, donde sin nombre y email eh, están definidos desde el método de agregar usuario que definimos en gestor. Lo podemos considerar como usuario agregado correctamente. En caso de que no, pues completar los campos porque no se ha definido correctamente la información que se ingresa. Por este lado tenemos los usuarios registrados que nos va a describir esas personas que ya tenemos definidas desde los usuarios que vamos creando anteriormente. Entonces nos dice si gestión de usuarios cuenta con información lista dentro
nombre e emails para cada en gestión de usuarios. Entonces nos va a hacer esta parte. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el data frame nos va a traer la información con la ayuda de pandas de ese data frame de usuarios data. ¿Listo? En caso de que no, pues no hay usuarios registrados. A medida que se vayan registrando usuarios, esto se va actualizando. Eso es algo chévere que nos presenta aquí el desarrollo del ejercicio. Para la creación de tareas es algo similar a lo que hicimos con creación de usuarios. Entonces, el encabezado crear tarea, el título que se le está asignando, desde esa variable título, la descripción que se le está asignando, se le asigna todo a esto, a estas variables título, descripción, fecha y usuario. Aquí lo mismo, tiene una implementación mediante un uso de un botón, el cual nos menciona la creación de tareas, donde si título y usuario cumplen con esto, desde la creación de tareas, que ya lo definimos mediante el método de gestor, em, con estos parámetros, título, descripción, la fecha en string y el usuario. Si cumple con esos parámetros correctamente, nos hace una creación de tarea. En caso de que no, nos va a mencionar que faltan datos. Por este lado, entonces menciona la lista de tareas. Cuando ya vamos definiendo las tareas, esto se va actualizando con la implementación y con un ID que se le va asignando a cada una de las tareas. Entonces, en cuanto a título, usuario, estado, fecha límites y días restantes. Y para cada ID los va numerando. ¿Listo? Entonces, esto también es algo chévere, pues nos presenta esa enumeración de tareas y cómo podemos identificar cada tarea mediante un ID. Y por otro lado, hacer el tratamiento de la información con la librería de pandas del data frame que nos trae la data. En caso de que no cumpla con la información correctamente como está definida, pues no hay datos, no hay tareas aún. Aquí, para la modificación de tareas, entonces nuevamente el encabezado, modificar tareas, y aquí tiene pues la implementación que nos permite la edición. Entonces, primero se identifica el ID de la tarea, que es el que se desea modificar. Entonces, ¿cuál es el ID de la tarea? Entre un valor mínimo y un valor máximo entre las tareas actuales, menos uno, pues por desde los parámetros que se entienda, empezando en uno. Aquí, ¿cuál es ese nuevo estado que se le va a asignar? Entre las características que les menciono. Entonces, pendiente, en progreso y completado. Y el botón que se va a actualizar la información. Entonces, a medida que seleccionamos un ID, lo modificamos, presionamos el botón de actualizar y nos genera esa actualización acá. Acá se presentan esquemas gráficos, de pronto no voy a entrar tanto en el detalle, simplemente hace una validación de los parámetros que se definían anteriormente y nos presenta una información o una representación gráfica de estos con la ayuda de Matplotlib. Aquí, entonces, pues aquí hace los uploads, pues trae las llaves y nos presenta el gráfico. De igual forma por usuario, de igual forma por distribución de tareas. Acá en esta parte de pronto es un poco diferente, entonces aquí haces un histograma, entonces nos presenta la distribución en tiempos, nos trae el de gestor de tareas, cuál es la relación en días y tiempos restantes desde la definición de fechas que se están haciendo y nos genera un gráfico relacionado a esto. Por otro lado, se menciona un último que corresponde a las alertas y nos menciona qué tareas están vencidas desde la definición que se está haciendo en cuanto a fechas y ejecución. Vamos ya ahora en la ejecución de este. Para este tiene un poco, bueno, ligeramente diferente la ejecución. Aquí esto para facilitar la ejecución, donde lo llamamos con Python y la ruta bueno, Streamlit run y que nos dirija al archivo que tenemos abierto. En este caso, pues la ruta ya la tenemos generada desde esta descripción y simplemente llamamos a la aplicación. Entonces, esperemos que ejecute, todo depende de mi computador. Listo, aquí va a ejecutar en el local. Nos genera esta ventana emergente. Entonces, esperemos que cargue. Aquí estaba ejecutando otro. Tenemos que cargue. Y ya vemos el esquema visual. Y entonces esta ya como tal es la implementación de ese último que estábamos mostrando y cómo se está definiendo la estructura en base a toda la información interna que era como ese eh, backend de todo lo que estábamos desarrollando. Entonces lo primero, el título, sistema de gestión de tareas, la creación de usuario.
Entonces, de momento no hemos ejecutado el código, por eso no hay usuarios registrados. Como es la definición de tareas, acá nos va a listar las tareas a medida que las vayamos creando. Y en alertas, de momento no tenemos ninguna tarea vencida. Entonces, vamos a hacer nuevamente la implementación. Entonces, el nombre vamos a colocar Jorge como ejemplo, Jorge @salle.com y vamos a agregar el usuario. Acá efectivamente nos dice usuario agregado correctamente y nos los empieza a listar acá. Vamos a crear otro, Camila y Camila.sh. Aquí lo agregamos y nos sigue listando. De momento no tenemos nada más definido, entonces esto no nos sigue ajustando. Digamos acá otro, Juan. Y acá, Juan.sh. Listo, nos menciona el siguiente usuario. Entonces ya vamos a hacer la ejecución con esos tres. Entonces, primero, reunión con gerencia. Listo, ¿cuál es la definición de esa fecha? Digamos que es para el 29 de abril. Aquí, ¿a quién se le va a asignar ese usuario? Digamos que a Jorge. Y creamos la tarea. Una vez creemos la tarea, nos dice que está correctamente creada la tarea y nos empieza a generar esos identificadores y el listado de las tareas. Vamos a seguir generando otra tarea. Vamos a decir ahora que otra reunión, pero ahora con costos. Y esta tarea estaba, qué sé yo, para febrero. Digamos que era el 27 de febrero y la tenía asignada a Juan. ¿Qué pasó con esta tarea? Como vemos, es una fecha pasada. Tenemos menos 31 días restantes y si vemos aquí al final, dice que tenemos una tarea vencida. Esto es lo que corresponde a las tareas. Y aquí ya saltándome que me salte varios pasos, tenemos la definición y toda la descripción de los análisis gráficos que tenemos. Entonces, el estado de las tareas, cuántas tareas acumuladas tenemos pendientes. Tenemos definidas, en este caso tenemos dos actividades en el momento, una actividad asignada a Jorge, otra actividad asignada a Juan y pendiente se encuentra al 100%. En este caso, en cuestión de distribución de tiempos, hay una que tenemos en menos 30 días y una que tenemos en 30 días. Aquí vamos a empezar a seguir viendo otras definiciones. Entonces veamos un siguiente tarea, digamos que es un informe de costos, informe de costos y lo tiene asignado Camila para el 20. Listo, y creemos otro informe de gastos, qué sé yo. Y está asignado para mayo 25. Y lo tiene asignado Jorge. Listo. Aquí ya empiezan a aparecer todas estas listas de tareas que tenemos ya definidas. Ahora, por este lado. Entonces vamos a verificar cómo se puede modificar el estado de una tarea. Entonces aquí empezamos con el ID. Entonces aquí se menciona mediante este objeto visual. Vamos a seleccionar el ID 2 y vamos a cambiar el estado a completado. En este caso el ID 2 corresponde al de Camila. Vamos a actualizar la tarea y vemos que en la parte ya gráfica se implementa esa verificación y distribución en tiempos. Entonces, de la definición de distribución de tiempos, hay algunos que te tienen acá, el que tenemos en menos 30 días, hay otro que corresponde a una duración de, bueno, a un rango de tiempo de 20 días desde la fecha en la que se está definiendo, otro en 30 días, otro en 50 días, todo depende. Y acá la distribución completa de las tareas. ¿Cuál es el porcentaje gráfico de lo que se tiene pendiente versus lo que se tiene completado? Esto se puede ir modificando en base a lo que hemos visto arriba. ¿Cuántas actividades tiene asignadas cada persona? En este caso, Jorge tiene dos asignadas, Juan una y Camila una. ¿Y cuántas de estas tenemos en cada estado? En este caso tenemos tres actividades pendientes y una completada, es lo definido. Y esto lo podemos ir ajustando. Decimos que ahora la actividad uno realmente ahora está completa y actualizamos. Y ahí vamos empezando a modificar todos nuestros esquemas visuales que tenemos acá. ¿Listo? Y poco a poco se nos empieza a actualizar esta información. Todo depende de cómo lo mencionemos. Esta parte de pronto no se actualiza de una en el sentido de que Python implementa desde el principio hasta el final. Entonces, pues como implementado el primero esta tabla, pues parte de eso. Pero simplemente un ajuste sería realizar esta modificación de tarea por encima del listado de tareas. ¿Listo? Y esta es la representación y ejecución de cómo se puede implementar un análisis y control mediante lo que corresponde a la programación con Python. Eso era lo que buscaba presentar en este programa y espero que les haya gustado el video. Entonces, muchas gracias por la atención y espero que estén muy bien. Hasta luego.